Mercedes Corrientes, Antonio Mamerto Gil Núñez, quien es hoy el Gauchito Gil, una de las fiestas más importantes que tiene la provincia de Corrientes, de las manifestaciones más importantes que tiene la provincia de Corrientes. Sí, desde ayer ya hay gente que está peregrinando en toda la zona, hay todo un operativo de seguridad en Corrientes porque es la fiesta anual donde van miles de fieles hacia el lugar, ¿no? Vamos a saludarla a Cleopatra Barrios, que es investigadora del CONICET, sobre temas de comunicación y religiosidad popular. Cleopatra, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, un placer contactarme con ustedes. A ver, ayúdenos a leer qué es el Gauchito Gil y por qué esta manifestación tan importante que se hace a ese lugar, y por qué está aprendido esta religiosidad, que no sé si me parece que no es religiosa, en tantos ámbitos, ¿no? Claro, es un fenómeno de religiosidad popular, es decir, surge de una canonización no oficial por la Iglesia, sino por el pueblo. Surge de una historia que nos remonta al siglo XIX, momento de muchas contiendas en toda la zona de Corrientes, pero también de la gran región, porque bueno, eran momentos no solamente de la disputa a nivel también nacional, cuando no teníamos todavía un país, contiendas entre celestes y colorados. También tuvimos la guerra de la Triple Alianza acá muy cerquita de nosotros contra el Paraguay, y eran momentos donde los gauchillos, ¿no? Eran reclutados también para pelear, y algunos de ellos se rebelaban al orden, al ejército. Y particularmente Corrientes tiene una historia muy frondosa de gauchillos rebeldes que se han alzado contra la autoridad, sobre todo por no querer pelear, ¿no? Y el más famoso, el quien se ha hecho más famoso dentro de un conjunto de 60 gauchillos alzados que muchos de ellos han sido canonizados por el pueblo. El más famoso es el Antonio Gil, que su vida transcurre entre 1847 y 1878, 1880 más o menos, es el periodo que en realidad la rescata la memoria oral, porque no hay registros documentales. Y esta memoria oral la fue transmitiendo de generación en generación en una zona muy rural de Mercedes, a las afueras de Mercedes, que es el corazón de la provincia de Corrientes, muy cerca de los actuales accesos a los esteros de Liberá. Y recién hacia el siglo siguiente, es decir, mediados del siglo XX, una pequeña cruz a un costado de un camino, en ese momento rural, es decir, no habían rutas pavimentadas como ahora. Esa cruz empieza a sumar muchas banderolas. En ese momento hay distintos colores todavía, celestes, colorados. Después se va a imponer el rojo como distintivo principal del Gauchito Gil. Pero hay varios fenómenos que van a confluir para que particularmente este culto, que era muy rural, de la zona campesina, empieza a desplazarse por todo el país. En principio la pavimentación de la Ruta Nacional 123, que forma parte de un corredor bioceánico, y que eso hace que camioneros pasen constantemente, que que haya un tránsito inusitado para la zona. Y bueno, justo esta cruz enclavada a un costado de cruces entre dos rutas nacionales sobre la 123 y casi cercana a la 119, hace de que se empiece a difundir por los propios camioneros que transitan, y que empiezan también a llevar a instalar esos altares rojos que vemos al costado del camino, ¿no? Ahora, ¿cuál es la Iglesia Católica que dice ante esta veneración de Gauchito Gil? La Iglesia Católica ha hecho muchos esfuerzos
de acercamiento, sobre todo por un personaje que es muy importante para Mercedes y Corrientes, y no solamente en la religión sino en la cultura en general, que ha sido un cura tercermundista que ha fallecido hace muy pocos años, Julián Cini. Ajá. Muy reconocido él luego por sus compuestos de chamamé, por sus recitados. Ajá. Y en ese momento, hacia la década del 60, entre el 60 y el 70, él era sacerdote de la parroquia de Mercedes, y él ha sido uno de los encargados con otra poetisa y otra historiadora local en ir a las zonas rurales a recuperar la historia del Gauchito Gil, la memoria oral. Ajá. En realidad, llevarla a los primeros textos que se empiezan a publicar en la prensa, pero sobre todo se lleva hacia 1970 en un cuadro folclórico que se presenta en un festival de folclore en la ciudad de Santo Tomé, en Corrientes, y ahí se presenta por primera vez la historia de la Cruz Gil. Recordemos que en ese momento todavía no era Gauchito Gil, porque no existía ni siquiera la iconografía del gaucho que nosotros conocemos en las estampitas más difundidas, sino era la adoración de una cruz de Antonio Gil, ¿no? Y a partir de ahí él también lo lleva luego, porque él un poco después, si bien sigue vinculado a la iglesia, se dedica a predicar con el chamamé, como él decía, que es la música nuestra del litoral. Empieza a llevar esa historia. Hay un recitado muy famoso que seguramente lo habrán escuchado, lo podrán escuchar después, que se llama Antonio Gil, justamente. Ajá. Que se lo puede escuchar en su grupo Naked Chamigo. Y bueno, y lleva ahí los primeros rastros de la historia del Gauchito Gil, porque él consideraba que esto es lo que, bueno, luego del Segundo Concilio Vaticano II se puede, y también, digamos, un montón de escritos de la propia Iglesia sobre la religiosidad popular, se pueden marcar. Él entendía de que esta devoción, donde hay distintos elementos, en principio el culto a un difunto, al que se le pone una cruz, ajá, que era muy propia del periodo de jesuítico y posjesuítico de la evangelización cristiana, que se mezcla, digamos, con tradiciones de culto a los difuntos también del pueblo guaraní. Allí confluyen también la fiesta con homenajes de música y comida, que son quizás los elementos más centrales que vamos a tener en torno a muchas cruces. Y él entendía que, bueno, era una visión cristiana esta, por más que él decía, bueno, en realidad todo el mundo dice es un santo pagano, pero es un difunto querido, así lo denominaba él, ¿no? Todo hasta su muerte hace muy poco tiempo. Incluso realizó una novena autorizada por el obispado. Incluso nuestro querido, el ya difunto Papa, ¿no?, en su momento, cuando era Bergoglio, ¿no?, cuando estaba aquí en Buenos Aires, también apoyó a que la Iglesia de alguna manera acompañe, pero nunca la Iglesia ha aceptado una canonización oficial, porque se contraria contra los pasos e incluso una biografía o una geografía oficial que debería tener un santo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, fue un rebelde. Las historias dicen eso, ¿no?, que fue un rebelde que robaba a hacendados, por más que esta historia tenga que ver con también un arquetipo muy a lo Robin Hood, si se quiere, a nivel más global. Pero bueno, hay una serie de elementos que no condicen, digamos, con el canon oficial. Cuando te escuchaba, como es que decían, la República de Corrientes ponen los hombres y hay que ponerlos, digo, claro. y acá cuando vos marcabas esta rebeldía, dijo qué interesante que es como figura. Pero mira, hoy casualmente estas cosas de la historia, 1820 es la sublevación de Arequito. Arequito es una localidad de Santa Fe, ¿no?, departamento Caseros, que fue cuando los jefes del ejército dijeron vamos a dejar de trabajar para Buenos Aires. Estaba Paz, estaba Augusto, digo,
de cómo el interior muchas veces tuvo que resistir medidas centralistas. Bueno, y ni que hablar de ustedes los correntinos con la cantidad de héroes que han dejado en Malvinas también, ¿no? Digo, y me viene a la memoria esto cuando vos ponés este ejemplo de esta muy interesante descripción que hiciste de quién es el Gauchito Gil para los que no lo conocemos o los que no estamos tan adentrados en esto. Digo, me parece que es muy interesante y expresa algo también, ¿no? La cantidad de gente que se manifiesta año a año allí o en los altares paganos que existen. Sí, yo creo que hoy ya desde los años 90 en adelante, porque es el momento de mayor difusión, en esos años aparece, en los 80 se aparece la primera imagen que conocemos que lo vinculan al Gauchito Gil incluso a nivel iconográfico con el Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? O sea que, y toda una literatura y una historia de una gauchesca nacional donde se confluyen esos elementos, no solamente la sumisión al orden, sino la rebeldía que está muy presente en todos las historias de gauchos, no sé, a Moreira, por ejemplo, en adelante. Bueno, entonces ahí empieza como a vincularse también la historia muy local, muy rural, muy correntina y, si se quiere, de la región guaranítica, por esta idea de que podría haber estado también vinculado a la guerra de la Triple Alianza. Se empieza a vincular con un arquetipo más bien nacional que es anclaje de nuestra identidad nacional y particularmente actualmente la rebeldía confluyen y también interpela a distintos sectores que luchan por otros valores que quizás están muy alejados del contexto, ¿no?, de andanzas de Antonio Gil, pero se sienten cercanos por esto de la injusticia social, por esto de la necesidad de rebelarse o de resistencia también, incluso sectores minoritarios de distinto tipo, ¿no?, de lucha por la tierra, de diversidades sexogenéricas identitarias, de un montón de elementos, o incluso partidos políticos que toman a su figura, también mucho se ve eso. Bueno, entonces creo que expresa, o en términos de símbolo, algo tan grande que pueda ser apropiado por un sector muy grande. Entonces por eso también es que vemos esta afluencia masiva por un lado, y por el otro lado creo que es un central eso, que tiene que ver con una serie de historias de migraciones muy fuertes que se dan de nuestro norte, vamos a decir, grande, a distintos lugares, sobre todo del centro del Gran Buenos Aires, o también hacia el sur, que van llevando consigo su tradición, la difusión, porque en realidad ya no es más solamente religiosidad, sino ya es símbolo de pertenencia identitaria de una región. Bueno, y es ahí, ¿no? Por eso expresa eso también. Cleopatra, muchísimas gracias, muy interesante. Me quedo sin tiempo y por eso tengo que cortar la comunicación, porque se me termina el programa. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias, y es un tema para seguirlo. Gracias. Cleopatra Barrios, investigadora del CONICET, hoy en la fiesta de Gauchito Gil. Vamos, Juan, y después venimos con oyente, Natalia, y vamos.